En el ocaso de una era, Friedrich Nietzsche lanzó una de las provocaciones más audaces de la filosofía. Solo los débiles usan argumentos. Suena extraño, ¿verdad? Un filósofo criticando el uso de argumentos. Es como si un chef dijera que cocinar es para débiles. Para entender esto, tenemos que viajar a una Atenas diferente. No la de Sócrates y Platón, sino la anterior, cuando la ciudad estaba en su verdadero apogeo. En ese entonces, Atenas era como un león en la cima de la cadena alimenticia. No necesitaba explicar por qué era poderosa, simplemente lo era. Antes de Sócrates, los atenienses tenían una especie de autenticidad salvaje. No es que fueran irracionales, es que no sentían la necesidad constante de justificar cada acción. Es como cuando te preguntan, ¿por qué hiciste eso? Y respondes, porque quise. Para Nietzsche, esa respuesta instintiva tiene más valor del que creemos. Pero con Sócrates, todo cambió. De repente, cada acción necesitaba una explicación racional. Es como si un león empezara a dudar. ¿Debería realmente cazar esta gacela? ¿Es éticamente correcto? Y si nuestra obsesión por justificar todo no es una señal de sabiduría, sino de debilidad, no es que Nietzsche sugiera abandonar la razón por completo, sino que nos hace preguntarnos, cada vez que sentimos la necesidad de justificarnos, ¿no será porque en el fondo nos falta la seguridad para simplemente actuar? Y así como los antiguos griegos no necesitaban justificar su poder, esta lucha entre fuerza y razón nos llevará a una revelación que cambiará para siempre nuestra comprensión de la moral y el conocimiento. ¿Cómo era realmente la Atenas antes de que la filosofía la transformara? Imagina una ciudad donde la fuerza no necesitaba justificación, donde el poder hablaba por sí mismo. Los antiguos griegos poseían una confianza que hoy nos resulta casi incomprensible. Actuaban sin la necesidad constante de explicar sus acciones. Esto se ve claramente en el famoso diálogo meliano, un episodio que revela la mentalidad ateniense en su forma más pura. Cuando Atenas se enfrentó a la pequeña isla de Melos durante la guerra del Peloponeso, no perdieron tiempo con justificaciones elaboradas. Su mensaje fue simple y directo. Los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben. Los melios intentaron argumentar sobre justicia y moral, pero los atenienses respondieron con una franqueza que hoy nos parecería brutal. El concepto de derecho solo importa entre iguales. Entre desiguales, la regla es simple. Los fuertes actúan, los débiles aceptan. Esta autenticidad se reflejaba también en su arte. Las tragedias antes de Eurípides no necesitaban explicar cada detalle al público. No había prólogos extensos ni justificaciones de las acciones de los personajes. El misterio y la fuerza dramática residían precisamente en lo que no se decía, en lo que se dejaba a la interpretación. Pero algo comenzó a cambiar. Como un atleta que de repente empieza a dudar de sus movimientos, la cultura ateniense comenzó a perder esa confianza natural. Los primeros signos fueron sutiles. Una creciente necesidad de explicar las tradiciones, un cuestionamiento de las viejas certezas, una duda que se infiltraba en las mentes. Esta transición fue fatal, porque marcó el momento en que Atenas comenzó a perder su espíritu guerrero. Como dice Nietzsche, la filosofía solo llega a una cultura cuando ésta ya está decayendo, como un cuervo atraído por el olor de la decadencia. Y así, mientras la ciudad aún parecía estar en su apogeo, las semillas de su transformación ya estaban plantadas, preparando el terreno para una revolución que cambiaría el pensamiento occidental para siempre. Imagina un mosquito persistente que no deja de zumbar alrededor de tu cabeza. Así era Sócrates en Atenas, al menos según Nietzsche. De hecho, el propio Sócrates adoptó con orgullo el apodo de Mosca, asumiendo la misión de irritar a la élite ateniense. Como un insecto que molesta a un caballo hasta que reacciona, se acercaba a los nobles, a los generales, a cualquiera que representara el antiguo orden, y comenzaba con sus preguntas. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la bondad? ¿Por qué haces lo que haces? No buscaba respuestas simples. Su método era desmantelar cada certeza, revelar las contradicciones en cada creencia. Y así, pregunta tras pregunta, Sócrates fue transformando la mentalidad ateniense.
Ya no bastaba con ser fuerte o tener poder. Ahora había que justificar cada acción, cada decisión. La confianza instintiva de los antiguos guerreros se fue erosionando, reemplazada por la necesidad constante de argumentación. Este cambio se reflejó de manera dramática en el teatro, especialmente en las obras de Eurípides, amigo cercano de Sócrates. Si las antiguas tragedias mantenían un aire de misterio, Eurípides sentía la necesidad de explicarlo todo. Sus prólogos detallaban la trama completa, y sus personajes exponían cada motivación. Incluso inventó el Deux ex machina, haciendo que los dioses descendieran del cielo para resolver todos los conflictos, de manera clara y definitiva. Pero esa búsqueda obsesiva de claridad tuvo su precio. El misterio que antes envolvía al arte griego, esa fuerza primitiva que no necesitaba explicación, se fue desvaneciendo. La racionalización excesiva comenzó a empobrecer la cultura. Como señala Nietzsche, es como si el brillo salvaje de la antigua Grecia se hubiera apagado bajo el peso de tantas explicaciones. Y así, mientras Atenas se volvía más sabia, según los estándares socráticos, algo fundamental se estaba perdiendo: la capacidad de actuar sin la necesidad constante de justificación, la confianza instintiva que había hecho grande a la ciudad en primer lugar. ¿Por qué Sócrates, un hombre del pueblo conocido por su fealdad, logró tanta influencia en una sociedad que valoraba la belleza y el poder? Según Nietzsche, esto no fue casualidad. Representaba el surgimiento de una nueva moral, la moral de los esclavos. Esta revolución silenciosa comenzó cuando aquellos que no tenían fuerza física encontraron un nuevo tipo de poder: la argumentación. Como un judoka que usaba la fuerza del oponente en su contra, los débiles transformaron la necesidad de justificación en una virtud, y la fuerza bruta en algo primitivo, que necesitaba ser controlado por la razón. El triunfo de Sócrates no se detuvo en Atenas. A través de su discípulo Platón, estas ideas se expandieron y evolucionaron. La razón se convirtió en el juez supremo de todas las acciones. Ya no bastaba con ser fuerte o poderoso. Ahora había que demostrar que se tenía derecho a ese poder. Ese fue el preludio perfecto para el cristianismo, que llevaría esta inversión de valores a su máxima expresión. La nueva autoridad ya no residía en la fuerza interior o en la confianza instintiva, sino en algo externo: la razón universal, las ideas abstractas, los principios morales. Como un niño que siempre necesita la aprobación de sus padres, la cultura occidental comenzó a buscar validación fuera de sí misma. Este legado problemático se institucionalizó en la filosofía. La búsqueda constante de razones y justificaciones se convirtió en una obsesión cultural. Es como si hubiéramos perdido la capacidad de confiar en nuestros instintos, siempre necesitando un manual de instrucciones para vivir. Nietzsche ve en todo momento los síntomas de una profunda decadencia. No es que la razón sea mala en sí misma, sino que su tiranía nos ha debilitado. Su diagnóstico es claro: necesitamos recuperar algo de esa antigua fuerza, esa capacidad de actuar sin la constante necesidad de justificarnos ante un tribunal de la razón. Dios ha muerto, proclama Nietzsche. Pero lo más impactante no es la muerte en sí, sino quién fue el asesino. Nosotros, la razón. Esa herramienta que usamos para cuestionar todo, finalmente se volvió contra sus propias bases, como una serpiente que se devora a sí misma. El pensamiento racional terminó destruyendo incluso aquello en lo que creíamos más firmemente. Y ahora nos encontramos en un territorio inexplorado, sin dioses que nos dicten el bien y el mal, sin valores absolutos a los que aferrarnos. Pero para Nietzsche, este vacío no es una tragedia, es una oportunidad. Es el momento de crear nuestros propios valores, de recuperar esa fuerza que los antiguos griegos poseían naturalmente. Este es el terreno donde surge el Übermensch, el superhombre. No es un ser físicamente superior, sino alguien que ha encontrado el coraje de crear sus propios valores. Imagina a alguien que actúa con la seguridad de un león, pero con la creatividad de un artista, que no necesita justificar sus acciones ante nadie, porque encuentra su validación en sí mismo. Lo que Nietzsche propone es un terreno a la fuerza, pero no la fuerza bruta de la antigüedad. Es una fuerza que ha pasado por el fuego de la razón y ha emergido más poderosa. Es como un bailarín que ha dominado tanto la técnica que puede olvidarla y simplemente bailar.
o un músico que conoce tan bien las reglas que puede romperlas con confianza. Y aquí está el desafío final. ¿Te atreverías a vivir así? ¿Podrías abandonar la comodidad de los valores prestados y crear los tuyos propios? No es un camino fácil. Requiere el coraje de enfrentarte a tus propias dudas, de resistir la tentación constante de buscar aprobación externa. Porque al final, como sugiere Nietzsche, la verdadera fuerza no está en tener los mejores argumentos, sino en no necesitarlos. Esta es la capacidad de pararte firme en tus propias convicciones, de crear en lugar de solo criticar, de vivir en lugar de solo razonar.